Olis, yo soy Suni Y yo soy Carmen. y esto es terapia de grupo. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. ¿Tú qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy contenta. Qué bueno. El podcast pasado estabas un poco resfriada. Ay, Imagino que ya es sí. suficiente una semana para mejorar. No, sí, sí. Se me pasó rápido, se me pasa rápido. ¿Se escucha Eh, bien? Creo que me están diciendo en el chat que no se escucha. no, no, sí se escucha bien. Va, yo la escucho bien. ¿Me Ok. escuchan bien ustedes? Bueno, Em, ¿Vos? Bien. Así que nada. Acá estamos. Ya. bueno, Todavía hay un poco de resfrío, pero no. Quedó los mocos. secuelas. Que tienen que terminar Claro, de las salir típicas de las del alergias cuerpo. de... Claro. Oye, que cuando uno es alérgico no sabe si está resfriado o en realidad solo es una alergia. No, no, No sí, sé, estaba resfriada no me porque pueden hacer pues. mi alergia es distinta. La gente que empieza a escuchar el podcast por este capítulo hablando de mis mocos, muy bueno. Bienvenidos, acá se habla de todo. Eh, Sí, bueno, hoy tenemos un bueno, tema. ¿Y? complicado. Sí, ¿no? Sí, un poco complicado. ¿Qué es? Pero antes de entrar en el tema, ¿qué les parece si hablamos sobre la tarea pendiente y conversamos un poco acerca de eso? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? ¿Cómo Bueno, les fue? era un poco más extensa, pero yo, por ejemplo, yo creo que el sábado la hice bastante. Me quedé hasta el final en un cumpleaños de Iván. Ah, pero me quedé hasta el final, que es mucho para mí, Bueno, demasiado. Estuve muy intentando bien. irme durante un rato, pero estaba ahí mi amigo diciéndome, no te vas, no te vas, no te vas. Pero bueno. Y se animaron a hacer algo que no hacen. Para la Nuevas. gente que nos está escuchando por primera vez y no entiende nada de esto de la tarea, nosotros al final del tema siempre dejamos como una pequeña tarea que obviamente cada quien la hace, no es obligación, pero es acerca del tema que hemos hablado y nos ayuda un poco a reflexionar en la semana, eh, como para tener fresco, para tener en la mente eso de lo que hablamos el martes pasado. Exacto. Que muchas veces, a veces son temas que tal vez hablan de lo malo o de lo bueno, pero el punto con la tarea es que si es un tema como el autoestima, pues que en la semana vamos a hacer actividad o alguna tarea que nos recuerde cómo cuidar nuestra autoestima, por ejemplo. Y Eso. siempre al inicio del podcast intentamos recapitular o hablar acerca de esa tarea, que la gente nos cuente cómo le fue intentando hacerla, o si la hizo, o si de plano no la hizo porque se negó. Sí, puede pasar. O sea, no es como algo que tiene que ver como una obligación, sino algo que los ayude a ustedes a sentirse mejor en ese aspecto en el que se tocó el tema, ¿no? Correcto, sí. Así que bueno. Maxpa hizo música, hizo mi nuevo single. Épico. Lo tenés que escuchar, Carmen. No llegaste. Ok, más tarde en otro canal lo escucharemos. Sí. Muy bien, bueno, Y bueno, Bulón y Juanú todavía no hicieron nada, pero saben que queda es el camino. En algún claro, siempre hay momento se oportunidad tienen para que hacer más. acordar de la tarea y decir, hice esta tarea de hace 3 semanas. Como cuando Bueno, a yo le he final de año estado, completan la carpeta, perdón. Porque no la claro, hicieron. Así. te dejan el trabajo extra para ver si aprendes la materia. Ahora sí te Y escucho. bueno, yo sí intenté hacer la tarea, aunque creo que mi objetivo fue como querer empezar un hábito. Eh, en un día de esta semana
intenté como levantarme temprano y empezar a hacer cosas productivas. Cosas productivas tampoco me refiero a estudiar 5 temas de finanzas, cosas muy pequeñitas que me están costando mucho hacerlas, que normalmente las hacía porque estaba estudiando, qué sé yo. Entonces, nada, me propuse eso. En un par de días lo logré. Al tercer día ya no logré tener la motivación para levantarme, pero lo voy a seguir intentando. Y sí, de eso se Y trata. claro. Y la otra fue algo parecido a lo del sol. Me invitaron, hay una amiga que siempre intenta como invitarme a socializar y todo, pero yo siempre me niego. Y bueno, dije, nada, esta vez va a ser... Era una cosa pequeña de sus papás y sus hermanos, entonces dije, está bien, dije, voy a intentar socializar con esas personas. Y salió muy bien, al principio era como que estaba incómoda y quería aplicar la de irme, pero estábamos en una zona rural, entonces imposible, no se podía. Pero luego ya me relajé y estuvo muy bien esa salida, me ayudó bastante. Me alegro mucho. Sí, me pasó también. Como que, ay, no, no quiero saludar a esta gente que es nueva y no la conozco. Y van, bueno, te quiero presentar a tal y a tal. Y yo, no, no quiero, no quiero. Pero bueno, lo logré, resistí. Hablé con una persona con la que nunca había hablado, que es de los amigos de Iván, pero que es como, vale, chao. Y tuvimos una conversación, lo traumé con mi vida y demás. Ay, Así que nada, estuvo bien. Y bueno, perfecto. hoy Ahora sí, tenemos temita. Ahora tiene miedo de ser parte de mi vida, sí, literalmente. Padres, madres, padres, madres, contanos, Sol, ¿a qué progenitores. se refiere? Contanos primero a qué se refiere este tema, porque en el podcast pasado, cuando dijiste padres, madres, yo lo interpreté de otra forma completamente diferente. Así que, contanos. Bueno, yo creo que un poco como lo hablamos mucho acá siempre, volvemos sobre esto de que hay cosas que nos marcan la vida, nos dan los traumas y demás, que es la niñez. Y bueno, generalmente en la niñez están nuestros padres, generalmente. Podríamos también ponerlo como figuras paternas y maternas y no tienen que ser necesariamente tus padres, puede ser, ¿no? Quien te haya criado. Eh, y bueno, yo lo llevaba para ese lado. No sé para qué lado ibas vos también, que se puede ir para todos lados, como siempre. Que habías Bueno, no, interpretado. en realidad yo lo que había interpretado era como madres, padres de madres chéveres o padres excelentes, algo así. Bueno, si nos están escuchando mexicanos, ese adjetivo de Ah, decir que algo está ok. padre es como decir algo está muy bien, está muy nice. Ah, ok, ok, Entonces yo ok. pensaba que era eso, pero creo que este tema va por adquirir responsabilidades cuando somos muy pequeños, responsabilidades que no nos corresponden y que definitivamente después nos pasan factura cuando ya estamos en nuestra vida adulta. Sí, responsabilidades o no, pero sí, cosas que nos marcan, o sea, porque al fin y al cabo quienes nos crían nos marcan de alguna manera, para bien o para mal. No, son quienes lo que sucede en esa etapa es lo que repercute después en toda tu vida y, y en tu forma de ser y en un montón de cosas, diría yo. En todo, absolutamente todo. Sí, sí. ¿Qué les parece si comenzamos planteándole una pregunta al público y a nosotras dos también? Para empezar a armar un poco este tema, a ver por cuál vertiente nos vamos a decantar. Así que Ok. Sol, si quieres, haz tú la pregunta. Bueno, puede llegar a ser algo un poco fuerte o no, depende, como cada uno lo vea. Yo le decía a Carmen que podíamos empezar con el disparador de eh, una cosa que te hayan dicho tu padre, madre,
o quien te haya criado, ¿no? Bueno, no lo voy a aclarar a cada rato, pero sí. Algo que te haya marcado mucho. Para bien o para mal, lo que ustedes elijan. Que sienten que los marcó para el resto de sus vidas y de cómo crecieron y de cómo actúan en situaciones y demás. Tanto como algo positivo como algo negativo también. Exactamente. Cualquiera de las dos. Y bueno, yo creo que vos tenés varias, pero elegí una y contanos. Bueno, voy a contar algo negativo. No sé si tengo muchas cosas positivas. O sea, no, sí, debe haber cosas positivas. Pero en este Siempre. momento de mi vida en el que estoy con mi relación con mis padres, solo se me ocurren cosas negativas. Quizá en otro momento pueda pensar en lo bueno, pero no. Hay algo que siempre cuento que me marcó mucho, que es en un momento yo tenía, a ver, do- 12 años como mucho, 13 por ejemplo. Y nosotros teníamos en donde vivíamos una pileta, piscina, lo que sea, como le digan. Y bueno, estábamos ahí en los veranos con mi hermana, eh, ahí en bikini, qué sé yo. Y mi mamá se había hecho de un novio nuevo, que es el con el quien está ahora también. Y cuando él venía, nos decía, vístanse que lo van a provocar. Porque éramos, o sea, Wow. mi hermana habrá tenido 7 años, como, por ejemplo. ¿Eso qué hizo? ¿Cuántos, como hace cuántos años, perdona que te interrumpa, como hace cuántos años pasó eso? Para tener un contexto Uf, de yo cómo se tengo, vivía en ese tengo, tiempo esto sí, yo del tengo feminismo y todo eso. 30, eso habrá sido, yo tenía 13 como mucho, más de 15 años, Ujú. 15, 17 años. Bueno, Bueno, sí. ¿qué generó eso? Que yo, hoy en día, por ejemplo, la familia de Iván, casi todos tienen casas, digamos, sus tíos y así, muy grandes, con pileta o amigos y eso. Yo, por ejemplo, si están los tíos de Iván, no me puedo meter a la pileta. Si hay hombres, no puedo meterme porque siento que estoy haciendo algo malo, por así decirlo, ¿no? Como que si yo me quedo en bikini, en malla, lo que sea, y me meto como que estoy haciendo algo para provocar. Que sé que no, pero no puedo, o sea, no puedo, no puedo meterme, siempre me quedo a un costado, vestida, sin meterme y como... No sé realmente si es que no me gusta o es eso, ¿viste? Claro. Puede ser debido a eso. ¿Cómo? Se te cortó. Que puede ser que ahora no te guste, pero sea que es debido a esa experiencia de pequeña. Sí, obvio. Yo creo que es un poco y un poco. Esto sí es algo que en algún momento se lo pude decir a ella. Y me dijo, no, yo nunca te dije eso. Así que, bueno, tampoco se pudo conversar al respecto. Pero lo intenté. Bueno, ¿Querés contar vos y digamos después que ese, leemos? O no sé. bueno, sí, sí, más ordenada así. Bueno, yo creo que quizá voy a contar dos cosas para balancear un poco. Cuando yo era pequeña, antes de iniciar como la escuela como tal, se hace un grado que es el kinder. Sin ese kinder aquí no te dejan ir a comenzar, ¿no? En el primer año. Entonces, bueno, mi padre se encargaba de enseñarme lo que supuestamente me tenía que enseñar en kinder, porque yo ya tenía, digamos, la edad para estar en primer grado. Me iba a atrasar. Entonces, bueno, él me enseñó todo lo que se tenía que enseñar y en medio de ese proceso de enseñanza, él siempre me decía una frase, cuando vayas a la universidad. Esa frase la escuché mucho tiempo de mi papá y sí, fue una frase positiva porque crecí teniendo ese deseo por lo académico, ese amor por los estudios y, y nunca durante mi proceso de aprendizaje tambaleé en la idea de quiero hacer una carrera.
y sí, han como existido dificultades, en momentos en los que digo, ¿para qué estudié esto? Pero, pero más allá de esas dificultades, eh, definitivamente llegué hasta este punto, ser egresada, porque lo quise, porque es algo que genuinamente me gusta. Y bueno, eso es algo muy positivo. Ok, Me inculcó alcanzar algo que tal vez todos logran en este país. claro. Y la otra, la cosa negativa, pues recuerdo que un día, tiene un poco que ver con esto del feminismo, de hecho. Recuerdo que un día estaba un poco pequeña y de repente habían trastes sucios o cosas así en el lavadero. Y mi papá siempre es un hombre como muy hogareño, pone a trapear, lava ropa y todo. Eh, y me dice mi madre que estaba viendo que él estaba lavando los trastes y que por qué lo dejaba. Entonces, y yo me quedé como, ¿what? ¿Qué tiene? Y se lo dije, o sea, yo no sé, no sé en qué momento se me salió y le dije, ¿pero qué tiene? O sea, que tiene que lavar trastes. Está haciendo su trabajo. Se lo dije así con esa palabra y obviamente fue un gran choque que tuvimos en ese momento. Estoy hablando de hace como unos 10 años más o menos. Ya se empezaba a hablar sobre estos temas, de los roles que no deben estar tan marcados en la familia, en el hogar. Pero no sé, ni siquiera sé de dónde tenía yo esas ideas a esa edad. Naciste Y progre. luego, quizá, no lo sé. Y luego con el tiempo le volvimos a hablar en una cena. Y me dice, ya tenés razón, me dice. O sea, en la casa no existe el trabajo del uno y el trabajo del otro. Es que todos vivimos aquí y todos Claro. tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, no es que estoy ayudando, estoy haciendo mi trabajo realmente. Y bueno, en su momento sí fue una cosa, digamos, fue una cosa negativa, pero positiva al mismo tiempo, ¿sabes? Porque en el momento me molestó y fue como, ¿por qué se tienen estas ideas en mi casa? Si toda la vida lo he visto a él hacer cosas de la casa como a ella hacer cosas de la casa. ¿Y por qué ahora están intentando cambiar esta mentalidad que siempre hemos tenido aquí? ¿Qué está pasando? Claro. Pero, ajá, y desde entonces comencé a tener más conciencia de esto de los roles de cada género. Y, y luego, pues, luego se convirtió en algo positivo, porque como les digo, las cosas Claro. van cambiando y son experiencias que inclusive han servido en mi familia para intentar cambiarles un poco el chip a mis padres, porque son grandes y sí, son muy tranquilos y todo, pero tienen sus prejuicios como cualquier persona mayor. Muy bien. Bueno, Bueno, ahora sí podemos ir leyendo. claro. Una buena. Bulón dice que siempre le decían el respeto y los modales ante todo, y que por eso él es respetuoso y se muestra siempre así, de manera con buenos modales, confirmo. Sí, sí lo es. Sí. Y Maxpa, una mala. Maxpa está en mi mood. Ok. Una frase. Si querés que te entre el pantalón, deja de comer. Y Mm, dice, yo creo que me afecta todos los días a la hora de entrar a bañarme, verme de todos los perfiles. Cuando como pensarlo 2 segundos. Igual hoy en día, como igual, no pienso volver a lo que hacía en 2017, que ya ni me acuerdo, pero una amiga me cuenta que estábamos en quinto grado y le dije, tenés que correr y comer un hielo y una banana si tenés mucha hambre. Traumada, sí. Yo creo que bueno, gente de la edad de nuestros padres, gente que vivió su, no sé, adolescencia, adultez. Bueno, no sé qué edad tienen tus padres, pero creo que por la edad de tu hermano debe ser más o menos como los míos y como otros padres que conozco. Sobre todo madres, más que padres.
había muchos temitas con el tema del peso, que mi madre lo tiene, la madre de amigas, de gente que conozco, bastante complicados. Y el problema cuando uno tiene un TCA, y que probablemente cuando nuestros padres eran jóvenes no se existía, ni siquiera existía el término TCA, simplemente era así como se vivía, pero no deja de serlo, como que es inevitable que lo transmitas a los demás. Como tu inseguridad, tu problema, lo que vos crees que es feo o que está mal, eh, se lo transmitís a los otros. Y por eso es importante estar bien mentalmente a la hora de decidir criar una persona. Porque es muy Sí, difícil. O sea, cuando uno tiene problemas así que son realmente fuertes, es muy difícil. O sea, no conozco una persona adulta que tenga un TCA y que no haya en algún punto traumado a sus hijos. No conozco ni una. O sea, todos en wow, algún punto, de alguna manera u otra, han generado ese trauma en sus hijos, porque es un problema grave. Que si vos no lo tratás, estás repartiéndolo para todos lados, así como vos le decías a tu compañera, ¿no? Porque es así. Eh, o sea, es como que la gente, digamos que la gente gordofóbica, por ejemplo, ¿no? Como que es porque ellos tienen miedo de ser así. Y entonces están todo el tiempo criticando que si el otro está un poquito más gordito, que si está más flaquito y que qué sé yo, porque es algo que a ellos les molesta. Y no saben si a los otros les molesta o no verse cómo se ven, pero ya piensan que sí. Y que el tienes un otro se siente problema. mal, y sí, no, es muy complicado, son bastante complicados los TCA. Pero bueno, Terrible. O sea, imagínense que los padres que están, digamos, en una buena salud psicológica, siempre en su proceso de criar hijos se van a equivocar en algo ujú, y alguna inseguridad les van a generar. Eso es los padres que están sanos. No me sí. imagino los que tienen un padecimiento ya declarado y diagnosticado. Sí. Bueno, ahí ya les cuento si quieren. Wow. Pero ¿Saben? Aquí en mi país hay como dos extremos con los niños. Cuando están pequeños y los ven muy flacos, es una preocupación, porque es como la creencia de que un niño gordito está sano. Y te van, por un lado, normalizando que estar demasiado gordito está bien, que es bueno para tu salud, que estar chapudo, dicen acá, es bueno. Eso significa como estar rosado de las mejillas. sí, Y el problema no es la cuestión de estar un poquito pasado de peso, sino lo que los niños generalmente comen. O sea, están un poquito pasados de peso, que es normal para los niños, que necesitan mucha energía, pero a base de hamburguesas, a base de papas fritas, a base de golosinas, de dulces. Y luego, bueno, eso es cuando son pequeños. Luego, cuando uno crece y crece con esos malos hábitos de no comer saludable, eh, el tema estás muy gordito y que deberías estar más flaca. A mí me pasaba, como yo siempre he sido muy, muy delgada, eso es un problema para mí, de hecho, y siempre me elogiaban eso. Y yo me puse a pensar un día, eh, toda la gente, familiares y amigos de mi madre, de mi padre, que me elogiaban por parecer, entre comillas, una Barbie, por lo flaca que estaba, realmente pudieron hacerme algún daño, es decir, si yo me hubiese fijado en eso. O sea, porque sí es cierto que ya estaba flaca, pero pude haber querido estar más flaca todavía. ujú, Gracias a esa atención que obtenía ay, te ves muy bien flaca. claro. Y en general la gente a veces no piensa a la hora de decirte, parece que engordaste, o qué bien que te ves, que parece que rebajaste.
Sí, sin saber si adelgazaste porque te estás muriendo de Sí, una tienes un enfermedad terminal. cáncer. Claro. Dice, no me lo dijo dice Juan, no me lo dijo mi mamá, pero una vez mi tía me dijo que no me saque foto con mis primas. Era un cumpleaños, porque es algo feo. Luz. Uy. Al día de hoy me pasa que no puedo dejar de mirarme al espejo para ver qué ángulos me veo bien y me da miedo que la gente me vea lo suficiente para darse cuenta de las partes feas. Ah, que la gente me vea lo suficiente para darse cuenta de las partes feas de mí que yo veo. Ah, Eh, es que hay Ahora cosas. entiendo, ¿sabes? Ahora entiendo por qué yo a Juan lo miro guapo. Cada vez que yo le he dicho algo así como, qué bonito que te ves en esa foto, mira al Juan, todo guapo. Juan hace como, bueno, no sé si la palabra es desmeritar, pero no se la cree. Otra Sí. persona me diría, sí, salgo bien. Ahora lo entiendo. Eh, sí, pero es que a veces hay cosas que capaz que tu tía ni se acuerda y fue un comentario al pasar y para vos fue, te marcó la vida entera y pasa mucho eso. De cosas que nos han Sí. dicho cuando somos chicos, que es cuando estamos formándonos como personas, nuestro cerebro se está formando y todo. Hay cosas que pueden ser tan tontas pero que te marcan para el resto de tu vida y que es muy difícil sacarse de encima esas situaciones. Dice Max, Cuando sigo somos muy... porque... sí. Dale, dale. Sigo porque puedo y tengo un espacio. Cuestión, el otro día, estos comentarios fueron en este año, mi mamá me dijo de vuelta, ¿estás loco? ¿Querés ir al psicólogo? Y le dije, sí, todas mis amigas van al psicólogo. Estábamos comprando ropa y me fui con mi hermana, porque estaba mi papá con mi mamá atrás, y escuchaba a mi papá decir, ¿qué psicólogo? Una buena cagada a palo y listo. Mm. Sí, yo voy a llamar a servicios sociales, Max. Eh, no, bueno, es un montón. Punto, no tengo mucho más para decir. Igual sí, o Wow. sea, hay mucha gente que tiene ese concepto de oh, ¿para qué van a ir? ¿Viste? Como si, no sé, se te estuviera saliendo una pierna porque tenés una fractura expuesta y dices, no, ¿para qué lo va a llevar al médico? Pegásela con cinta. ¿Entendés? Exactamente lo mismo. O sea, hay gente que no comprende que es parte, o sea, que la salud mental es salud, al igual de, o sea, Sí. al igual de Como que los dentistas. sí, de que se te tenés una carie, al igual de que se te rompe una pierna, al igual de que, no sé, tenés angina, Sí. es necesario muchas veces. Y diría yo que hasta mucho más necesario que algunas otras cosas médicas. Y que no es necesario siempre tener un problema como para asistir a una consulta psicológica. Siempre les mencionamos acá que Sí. en el proceso de nuestra adolescencia siempre salen cosas como por ejemplo la gestión del tiempo adecuado, cómo lidiar con el estrés que nos producen esos cambios de hormonas, porque no solamente es un tema mental, sino que es un tema de sustancias físicas que están corriendo por nuestro cuerpo, cómo lidiar con ello. O sea, no siempre necesitan un problema, y por eso les mencionaba lo del dentista. El dentista cada seis meses uno debería visitarlo, hacerse una limpieza, ver cómo está todo ahí, aunque no tengamos una carie. Pero la salud psicológica, al igual que la dental, es como, bueno, hasta que tengo un problema voy. Hasta que ya se me está pudriendo la muela y no aguanto el dolor de cabeza, hasta entonces voy. Y a veces ni siquiera. Claro, que se caiga sola. He conocido a cada gente que, mira, no digo nada porque ya no están, por respeto, pero se le estaba cayendo la boca y no eran capaces. No, pero sí, o sea, es importante. Pero bueno, es muy difícil que la gente lo entienda, por eso siempre les recomiendo que vayan por otro lado, que si vos se lo planteas a tus padres y no quieren, se lo podés plantear a un profesor que le tengas confianza, porque los profesores tienen la autoridad y tienen el deber sobre todo,
de si vos si ven que lo necesitas, sobre todo si vos se lo estás pidiendo, de citar a tus padres y decirle, este chico tiene que ir a un psicólogo. Para mí fue mi abuela la que generó todo esto, no me pero ella también, cada vez que íbamos a su casa iba diciendo cosas de mi mamá y mi tía. Es que es, o sea, así como a nosotros nuestros padres nos traumaron, a nuestros padres los traumaron sus padres, y a sus padres los traumaron sus padres, y a sus padres los traumaron sus padres, y así, desde los monos, Adán y Eva, lo que ustedes prefieran. Es como una cadena de traumas. Y que si prestan atención, si se ponen a ver, es como que son distintos tipos de traumas que tiene cada uno, porque también son cosas generacionales. O sea, probablemente, no sé, personas que ustedes, si tienen hijos, no sé, traumen a sus hijos por estarles exponiendo la vida en internet, por ejemplo, que ya está pasando, ¿no? De, de hacerles grabar TikTok, de exponer todo en YouTube, en Instagram y todo. Y seguramente tengamos una generación de que ahora son niños pequeños o bebés que crezcan traumados porque pusieron toda su vida en internet desde muy chicos, qué sé yo. O sea, yo creo que se van a empezar a ver distintos tipos de traumas porque siempre va a haber algo. Quizás peor o mejor, pero bueno. A mí ya me parecía escandaloso lo de subir fotografías de tus hijos a Facebook, por ejemplo, hace unos años. Sí. Y ahora que veo que la gente tiene canales enteros con sus hijos. O sea, que el canal va a demostrar a sus hijos, de hacer videos, de mi hijo reacciona a tal cosa, mi hijo conoce por primera vez tal cosa. Fíjense que YouTube puso incluso una restricción. Hay como una ley sobre mostrar niños y demás. Por ejemplo, los videos en los que aparecen niños tienen los comentarios desactivados. Creo que en un punto se dejó de monetizar los videos de niños haciendo unboxing y jugando, porque muchos padres prácticamente obligaban a los chicos a hacer ese contenido. O sea, hay temita. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Seguramente vendrán esos niños traumados. Esos niños traumados con ese tema. Pero bueno, nosotros, yo creo que nuestra generación, más que nada, es una cuestión. Yo creo que el tema del peso, de todo eso, es como una de las cosas más fuertes en estas generaciones. Sí, hay mucho ruido en tu micro, Carmen. Sí, creo que hay un poco de ruido de ambiente, pero sí. Ya se fue. Ahí está. Ya lo echaste al ruido de ambiente. Que pasen los niños traumados. Guiño, guiño. Pero bueno. Lo que les iba a comentar sí. acerca del tema de los psicólogos con los padres, o sea, el prejuicio que tienen muchas veces los padres con los psicólogos. Yo siento que es también por aquello de no quiero admitir que he hecho mal mi trabajo, o al menos de ese punto lo sienten ellos. Como que si llevo a mi hijo al psicólogo es porque yo no estoy siendo suficiente para criar a este niño, para educarlo y para que él se sienta bien. O porque fui mal padre y me lo van a decir. También pueden ser prejuicios arrastrados de la generación anterior. Pero yo siento que también bastante es por eso. ¿Para qué pasan los psicólogos si a mí, de la forma en la que me educaron, yo crecí bien, estoy aquí? Y no se dan cuenta que de verdad crecieron con traumas. Simplemente los han normalizado. Y segundo, que no es lo mismo educar a alguien en 1900 que educarlo hoy en día, en 2023, cuando muchas cosas han cambiado, la forma de pensar de las personas ha cambiado, etcétera, etcétera. Yo siento que sería como tu madre, mi mamá, sí, bueno. Para aclarar. Bueno, mi padre nunca fue a las citas que le ha hecho mi psicóloga directamente, ni apareció. No sé cuál es su pensamiento al respecto, porque la verdad que es muy difícil tener una conversación con él.
porque es una persona completamente desconectada de la realidad. Pero mi madre sí, siempre fue como, tu psicólogo me va a juzgar. Y enojarse si la citaban. Era como, no, yo te mando porque vos tenés problemas con uno, no con los... También todo ese prejuicio cuando era chico. Después entendí que ir al psicólogo no es porque estás loco. No, obvio. O sea, todos tenemos cosas que resolver. Y, o sea, a mí, si bien no estoy yendo ahora, que debería, pero me está costando tomar la decisión. Eh, Cuando fui, que fui mucho tiempo en mi vida, me dio muchas herramientas y si bien hoy en día tengo problemas, me doy cuenta que puedo por lo menos hacer el proceso mental para intentar entender qué me pasa. Si bien no lo puedo resolver porque es muy difícil, lo puedo entender y ese es un paso importante y eso es algo que son herramientas que te dan los psicólogos, nadie más. Porque para cada uno es distinta la forma que tiene, ¿no? Y los psicólogos te ayudan a encontrar eso. Y está bueno. Hay gente acá que ya está yendo, como Bulón, Juan, otros que deberíamos ir y otros que, que quieren ir. Y es difícil cuando dependes de otra persona. Que esa persona son nuestros padres generalmente. Y Sí. Y cuando creces y ya eres independiente de todo eso, a veces también es difícil porque dices, no me alcanza como para pagarme un psicólogo". Por ejemplo, aquí en mi país la consulta psicológica es privada. Creo que donde ustedes no, donde ustedes hay ambas salud pública que modalidades. alcanza a cubrir eso. Ujú. Ajá, entonces, qué bien por ustedes y qué bien también por los países en los que son así. Pero también como que se le crea a uno eso de es un gasto innecesario. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de El Salvador, que les digo, la salud mental es una cosa muy cara, una consulta de $25. Entonces, como que valoras si de verdad necesitas el psicólogo, aunque la realidad es que sí, la realidad es que siempre vamos a necesitar un tipo de orientación en algún punto, ¿no? Exacto. Sí, es importante. Está bueno y hay que buscar la manera y si realmente sienten que tienen que ir, sienten que tienen cosas que resolver, buscar la forma de ir. A mí me cobra mi psicóloga 3.000. Sí, Sí, es barato, o sea, 3.000 pesos sí, está, argentinos, es barato, es re barato. Yo creo que hoy en día está saliendo son unos... $3. No, yo creo que hoy en ¿De día qué? ¿Tres está mil pesos argentinos? saliendo 3.000 son $4. 500, ¿no? Está 700 creo, un poco menos. Dios mío, 4 o 5. hay que hablar del tema Es de barato igual, alimentación. ¿eh? O sea, yo creo que hoy en día está 5.000, 6.000 más o menos. Por ahí. También analizo cuando voy al psicólogo todas mis acciones. Siempre trato de darle una solución, pero no siempre se puede. No siempre vamos a poder resolver todo, pero bueno, hay cosas que llevan más tiempo, otras que llevan menos. Eh, Depende que sea, o sea, hay cosas que las tenemos tan arraigadas a nosotros, como estas cosas que hemos contado, que vienen de muy chicos y que ya se volvieron algo que es parte de nuestra vida, que nos hace mal o que nos hace bien, lo que sea. Pero si nos hace mal, por ejemplo, algo que viene así de chicos, es muy difícil. No quiere decir que sea imposible, pero es muy difícil y por más que uno lo sepa, por más que uno lo entienda y que sepa de dónde viene, como en mi caso con ese tema, por ejemplo, que sé de dónde viene, eh, es muy difícil para mí cambiarlo. O sea, para mí, perdón, estar en esa situación y actuar diferente de lo que actué toda la vida. Es muy, muy difícil. Pero bueno, de a poco Y todo que puede ir el tema, resolviéndose.
que el tema en las consultas muchas veces es identificar primero si es algo que yo puedo cambiar o simplemente es algo que no depende de mí. Porque si es algo que no depende de mí, no es mi problema, claramente. Exacto. Pero, y eso viene muy unido a la cuestión de los padres. Siempre hay cosas en casa, hay maneras de pensar que tienen nuestros padres que ya son obsoletas para hoy en día, pero no es nuestro problema realmente. Nos afecta, sí, y ese es el punto. Ese es el punto de la consulta, de la terapia. Cómo aprender a gestionar eso, o por lo menos Exacto. cómo comunicar de manera efectiva que eso nos está dañando. A ver si así los padres reaccionan, ¿no? Que deberían hacerlo, pero muchas Sí, veces o a no. veces esto, hace poco tuvimos una conversación bastante fuerte respecto a este tema de los padres con un amigo en el cual él no se estaba dando cuenta de un patrón que estaba siguiendo respecto de sus parejas que tenía que ver con su madre, que la psicóloga le había planteado, bueno, esto puede tener que ver, ¿no? Y como que en un momento se dio cuenta y en el momento que se dio cuenta de por dónde venía la mano, como que me dice, uy, lo toca hablar con ella. Y yo le digo, no, o sea, ¿lo podés hablar con ella? Porque hay cosas a veces que también eh, resolverlos no implica, o sea, como que yo tuve ese punto en mi vida, ¿no? Como decir, bueno, esto que quiero resolverlo, tengo que hablarlo con mi mamá, tengo que hablarlo con mi papá. Esta cosa que hicieron que no me gustó, esta cosa que hicieron que no me gustó, esta forma en la que actúan que no me gusta, se lo tengo que decir. Y lo he intentado. Y bueno, como les digo, mi padre está completamente desconectado de la realidad. O sea, es una persona con la que no se puede hablar porque... no sé cómo explicarlo. Pero es... Por ejemplo, les voy a contar una situación de cuando se estaban por separar mis padres. Mi mamá intenta Dale. hablar con él, ¿no? Entonces le dice, bueno, eh, pero hablemos, no sé, hagamos algo, ¿viste? Como para ver si era salvable la situación. Y él le dice, o sea, como en esto de pedirle que hablen algo, él le responde, si las mariposas no tuvieran alas, ¿se llamarían mariposas? O sea, es una persona así, que vos querés hablar de algo Wow. serio y te sale con algo, yo no sé qué le pasa, si lo golpearon mucho de Con pequeño, metáfora. quedó medio estúpido, pero no se puede hablar, o sea, es una persona que pobre, bueno, le han dado muy fuerte con el síntoma, porque así educaba a mi abuelo también. Y, y No, no es después, broma. no, no es broma. Y después, con mi madre, es muy difícil hablar. Es muy difícil querer. También nosotros a veces queremos que la otra persona admita que estuvo equivocada, admita que hizo algo mal. Y no necesitamos eso. O sea, no necesitamos ni ir y que Juan le diga a su tía, alguna vez me dijiste esto y qué sé yo. Y ponerle que tu tía te diga, ah, sí, te dije eso. Te juro, o Sí, sea, te vas a quedar como, ok, no te va a dejar de afectar. como O payaso. sea, es algo que sí o sí tenés que trabajar vos y en que te deje de afectar a vos. Porque por más que la otra persona te diga que sí, que lo admita, que te pida perdón, que lo que sea, no te cambia en nada. Sí, a veces el daño ya Entonces, está hecho. sí. Entonces hay que trabajar, uno, en sacarnos de encima todo lo que nos impusieron. Yo también, por ejemplo, bueno, yo soy la más de las más viejitas de acá, ¿no? Entonces tengo muchas cosas que cuando uno va creciendo va viendo qué cosas más te afectan, porque cuando sos chico no tenés tanto vivido como para darte cuenta realmente en qué te afectó, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en cuestión de relaciones, eh, bueno, ya saben cómo es Iván, que no está nunca, y mi mamá me decía como, ay, ¿pero qué? ¿Va a salir sin vos? ¿Y cómo va a salir sin vos?
Como, tipo, si yo no se lo decía, ¿por qué a ella le molestaba? O yo salía sin él y van. Y me pasa con mis alumnas a veces, no sé, me cambio el color de pelo. Y a una vez le contesté mal porque me hartó. Porque, por ejemplo, me cambiaba el color de pelo. ¿Y qué opina, Iván? Hombre. Hacía tal cosa. ¿Y qué piensa? Y yo le dije, ¿qué me importa? Le dije un día, le digo, ¿qué me importa lo que piensa? Sí, y sí, ¿Por qué tiene que me ver tiene que para importar uno. si es algo que estoy haciendo para mí, no para los demás? Pero bueno, son Claro. esas cosas generacionales, ¿no? Y que en un punto me han afectado y que en un punto eh, he actuado de la forma en la que se suponía que debía, de enojarme por cosas que no tenían sentido. Y bueno, cumplir ciertos roles que Ujú. ya no, pero uno se va despojando de a poco de cosas y algunas cosas es muy difícil sacarlas. Pero, ¿terapia? No, todavía no. Y que las madres, bueno, principalmente a nosotras como mujeres, las Sí. madres como que siempre nos inculcan eso de cómo tu hombre va a salir sola sin vos, está vulnerable a que otra lo case o sea, cosas así bien heavy. Ujú. Pero eso es lo que nos van educando cuando somos pequeños. Y el problema es, no sé si en su Argentina les pasa, pero aquí pasa mucho, que no existe verdaderamente la educación para los niños. O sea, no se les habla de este tipo de temas en la escuela. Nada que tenga que ver sobre los roles de género, sobre cosas progres, mucho menos, o el tema de ser engañado con las religiones, el tema de la autoestima. No Ujú. existe esa enseñanza. Y claro, como vos decís, nos venimos a dar cuenta de nuestros traumas cuando ya somos grandes, porque pequeños no tenemos ese acceso. Por Exacto. ejemplo, ya que ya crecimos, por ejemplo, las que fuimos a la universidad o las que conocimos en el instituto a otro tipo de profesores, profesores buenos, quiero decir, nos vamos dando cuenta de esos temas densos que se están discutiendo hoy en día. Y comenzamos a tener ese despertar mental, ¿no? ¿Por qué yo le tengo que hacer caso a mi novio de que él quiere, si él quiere que yo no publique cosas en mi red social? ¿Por qué le tengo que hacer caso? Comenzás a cuestionar todo lo que te han enseñado atrás. Pero es Exacto. por eso, porque no tenemos esa educación cuando somos pequeños. Nadie nos habla y básicamente nos moldean a su manera. Sí, y no todos nos cuestionamos cosas, también, hay que decirlo. También. A veces Sí. uno simplemente vive siendo el reflejo de lo que sus padres quisieron, de lo que sus padres le enseñaron y no puede salirse nunca de eso. Entonces yo creo que a veces eh, podemos sufrir mucho por un montón de cosas, pero está bueno también que de ese sufrimiento nos preguntemos qué está bien y qué está mal de lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron, de lo que nos dijeron y hacer el proceso de dejar eso atrás y de convertirnos en la persona que queremos ser y que nos hace feliz ser. Eh, Sí. pero es muy No, difícil. Eh, y hoy en día también veo, bueno, tengo una amiga que estudió psicología y que está haciendo o hizo, no sé, cursos o especialidades en lo que es la crianza respetada. Y me gusta mucho y está bueno que exista eso, que yo creo que antes nuestros padres no lo tenían tampoco. Primero que muchos, por lo menos de los padres de mi generación, la mayoría han sido padres súper jóvenes que terminaron siendo padres porque dos opciones. Tal vez si ustedes hablan con sus padres puedan, por lo menos acá en Argentina, no sé, en otros países siempre hay alguna diferencia, pero creo que en general de Latinoamérica es todo similar. Eh, Había dos opciones. O porque no hubo educación sexual y quedaban embarazados
sin querer o por no tener las respectivas, eh, Los ¿cómo se dice? métodos. Informaciones. Ujú. Y otra era que, bueno, esto le pasaba a mi mamá, por ejemplo, en su momento, la única forma de irte de la casa de tus padres era porque te casabas y te ibas. Claro. Eh, Y estando mucha casada, gente, claro, tu hacía segundo deber eso. era tener hijos. Sí, no, pero además casarte con con tu primer amor capaz de la adolescencia y no sé, desde la adolescencia cambia mucho y vos podés tenerle mucho cariño a la persona que fue tu pareja de tu adolescencia, tus 15 años, de tu, qué sé yo, 16, pero eh, creces y cambiás y muchas veces no cambiás para el mismo lado. Entonces, mucha gente fracasó en ese aspecto. O tal vez antes soportaban muchas cosas también, porque la generación de mi abuela, por ejemplo, mi tía, como que de muy chicas pasaba esto que a los 13 años, ponele, porque, o sea, era otra la vida hoy en día, esto es un horror. Pero a los 13 años ya iba, no sé, bueno, mi tía, por ejemplo, que sería la cuñada de mi abuela, creo que a los 13 años. O sea, yo tengo la idea de que es a los 13, quizás me confundo, pero no sé. Como que mi tío, viste, ya la fue a buscar, la fue a pedir y se casaron. Lo Y puedo pedir. tenía 13 tenía 13 años, chico. Y mi tía cuenta como, no, porque, no sé, por ejemplo, ella pensaba que mi tío le engañaba, que seguramente sí. Entonces lo perseguía, pero siempre lo perdonaba porque, bueno, ¿me entienden? Y lo perdono porque, bueno, y mi abuelo también, me parece que era bastante... eh, mira, tiro al aire. porque porque Bastante ojo alegre. hemos escuchado historias y bueno, y se perdonaba porque y ya está, no te va a separar porque eso queda horrible. Eh, Y que ¿Viste? alguien hizo un Qué van a compromiso y decir los cómo vas a deshacer demás? eso. Yo me acuerdo también, por ejemplo, mi mamá quedó embarazada de mi papá cuando tenía 18 años por ahí, o 19 como mucho, y Dios. lo perdió a ese bebé. Mi mamá perdió bastantes embarazos. Y Uy. bueno, yo A siempre lo lo mejor tenía un supe, ¿no? O problema ella. sea, ella siempre me contó que en el momento que quedó embarazada, se enojaron tanto con ella y la trataron tan mal porque ¿qué van a decir? Ni siquiera en el núcleo familiar, era como pensando en qué iban a decir los demás, qué van a pensar los demás, siempre es una generación de guardar mucho las apariencias y la torturaron tanto que no sé si por eso o por otras cosas, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, perdió ese embarazo. Y yo en un tiempo trabajé con una amiga de mi abuela. eh, y un día le hablamos de este tema y ella no tenía idea de que eso había pasado. Y era una persona muy cercana de la familia. Eh, y fue como, no, eso no pasó, sí. Y lo encubrieron como, no, porque, no sé, que está enferma y que qué sé yo, viste, en el momento en el que ella estaba pasando eso era más importante que el resto no se enterara a que a quedar A la mal salud de a ella. la salud de ella, a que se desangrara y se muriera. Y pasa mucho eso. A mi mamá, mi papá la convenció, por no decir que la obligó a tener un hijo. ¿Mm? Sí, Otro ejemplo más de lo mismo. Sí, es sí, que es como es... el rol de la mujer. Los padres, bueno, las madres me inculcan eso como, Ujú, tú tienes que ser así, así cuando te cases. exacto. Y bueno, ni siquiera sé si me quiero casar o no. Pero bueno, qué Y ya bueno, me, porque si no, no te tendríamos acá, Juan. y ya me quieren inculcar roles de cómo debe ser mi vida, cómo es como fuerte eso. Afortunadamente creo que hoy en día está cambiando mucho, está en nuestras manos porque, eh, bueno, creo que ninguno de los que estamos acá
ahora mismo grabando este podcast, pensamos en tener hijos, pero, pero muy probablemente los van a tener o los vamos a tener por Sí, la pero creo que familia. desde otro lugar y con verdadera responsabilidad de, o sea, Sí, creo que hoy en día tenemos mucha más información y ya todos estamos suficientemente traumados con nuestros padres como para decir, bueno, si sucede, va a ser porque quiero y, y va a ser de la forma más sana posible para no arruinar esta nueva vida. sí. A mi tía su novio Y a también. ese punto, Le trató de meter la idea tanto de tener un hijo que lo tuvieron. Y el padre de la nada a los 4 meses desapareció porque no aguantó ser padre. va, Joe Jonas. dijo renuncio. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Qué horror. Y a ese punto iba con lo anterior, de que quizá lleguemos a tener hijos o quizás no, pero siempre vamos a tener la responsabilidad, como le decimos en este podcast, de ser personas mejores y de trabajar en estas cosas, en estos traumas, para que si el día de mañana tenemos cerca a un niño, o puede ser nuestro sobrino, puede que trabajemos como maestros, maestras, no sé, siempre va a haber algún contexto en el que nos encontramos con niños y tenemos que sociabilizar con ellos Ujú. o con otras personas que no son niños, pero siempre ser conscientes, tener este cuidado de los comentarios que salen de mi boca, así como a mí me dijeron cosas que, que tal vez no era la intención, no mala intención, pero que me marcaron de pequeña, ya sea mis padres u otros adultos. De esa misma manera yo tengo que tener esa responsabilidad de evitar ciertos comentarios o hacerlos con las palabras correctas a los niños, más que nada, porque les impacta y les va creando ese constructo de cómo deben ser sus roles cuando crezcan, cómo debe ser su manera de pensar, cómo deberían actuar frente a una determinada situación. Exacto. Obvio que hay que ser cuidadoso con todo lo que decimos a todo el mundo, pero sí es verdad que los niños son mucho más, o sea, cuando uno es niño, es mucho más Vulnerable. vulnerable, sí, absorbe todo de otra manera. Y se nota mucho. O sea, yo si comparo, por ejemplo, mi amiga hasta que les contaba que, que está practicando ese tipo de crianza, digamos, con su hija. Y hijas, por ejemplo, no sé, una alumna mía, por ejemplo, que tiene una nena de la misma edad. Y son muy distintos, es muy distinto cuando vos a tu hijo, por ejemplo, lo alentás a que haga las cosas que le gustan, lo incentivas en lo que es bueno y demás, a cuando le decías, ah, sos un inútil, no servís para nada. O sea, yo pensaba, son dos nenas que están en segundo o tercer grado y una todas las noches se acuesta y lee un cuento y la otra no sabe leer. Porque le dicen, ah, sos una inútil, sos re estúpida, nena. Y no sabe leer y está en tercer grado. Eh, es muy fuerte lo que te dicen, cómo te lo dicen, cómo te tratan. Impacta mucho, sobre todo cuando sos niño. Sí, sí. Y bueno, eh, ¿qué les parece si para ir finalizando el tema, hablamos de qué actividad podemos hacer esta semana? Ujú. Pequeña tarea para sociabilizar este tema. A ver, es- ¿Tienes tú alguna idea? Su? estoy bastante en blanco con respecto a qué podemos. Es un Yo creo tema que muy evitativo de mi parte. como el tema, sí, como el tema es muy intenso y muy de a veces recordar cosas que han traumado, hay que dejar una tarea sencilla, ¿no? Casi, casi que una tarea regalada. Y la tarea Ay, es, ¿sabes qué, Carmen? Se me ocurre. Viste que... perdón que te estaba por sacar, pero me parece que está lindo y que vi, bueno, eh,
vi que escribió Galavaro. Galavaro es una drag de México. Y en el último capítulo está la costumbre siempre de que les muestran una foto de ellos cuando eran niños. Y como que ellos le dicen algo a su Sí. niño. Y Ujú. Galavaro escribió algo muy lindo sobre qué les hace sentir, ¿no? Esa situación. Yo la verdad que nunca lo hice. Pero no sé, está bueno como decirle algo a tu niño. Sí, yo les iba a decir algo parecido, pero era más sencillo aún. Y era que esta semana trataran de darse un abrazo a ustedes mismos y decirse que todo va a estar bien. Exacto. Si quieren hacerlo más complejo, no sé, creo que es algo lindo para hacer como... eh, sé que se hace en otros contextos, además de en eso, pero eh, es algo sanador. Sé que es algo sanador como hablarle a tu niño, ¿no? Decirle como, o sea, estás acá, estás bien, o va a estar bien. Claro, decirle las cosas Pasaste, que te hubiera gustado que te dijera un adulto. exacto. Si O quieren sea, ustedes hacerlo los más adultos. simple, como, como Carmen, o si quieren hacerlo estilo Drag Race. Pero creo que es lindo, algo lindo para hacer. Para los que sean muy introvertidos y que les cueste quizás decir sus emociones como a mí, yo les recomiendo que simplemente eso, simplemente abrácense y, y piensen que eso, que todo va a estar bien, sea cual sea el problema que les aqueje o el trauma que tengan. eh, Den ese primer paso de intentar perdonarse De a sentirse ustedes top mismos. 4, top 3, Sí, no, top uno. top 1. No, sí. Es importante mirar, o sea, es parte de mirar atrás y de ver que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo malo, logramos un montón de cosas, aunque a veces no querramos aceptarlo y digamos, no, no hice nada de mi vida, no sé qué. Todos hemos logrado cosas más pequeñas, más grandes. O sea, lograr cosas no significa, no sé, ser Justin Bieber que triunfó en la música a los 14 años. O sea, no, eso no es lograr algo. Lograr algo puede ser, no sé, lograr levantarte de la cama cuando toda la vida te dijeron que no podías. O sea, cosas muy simples a veces que nos han dicho que no podíamos o que no nos han alentado o lo que sea. Y que aún así, solitos con nuestra vida y con todo lo que teníamos en contra, pudimos hacerlo. Entonces está bueno como mirar para atrás y ver, aunque sea algo pequeño y que tal vez no lo consideramos porque pensamos que lograr algo o ser alguien en la vida es ser espectacular y hacer cosas increíbles y geniales y no sé, nadar con las ballenas, pero los logros pueden ser muy pequeños y ser algo que igual nos haga feliz y nos ayude a vivir. Así que nada, pero hagan la tarea. Es linda tarea. Siempre son lindas tareas. Dejamos las mejores tareas del mundo, escúchame. Ya quisiera Kratos en la escuela que le den esta tarea. En fin. Y bien, Sol, sacamos el siguiente tema para el siguiente martes. ¿Propusieron algún tema? ¿Quieren proponer algo ahora en el chat? Porque O esa si no, lo tarea, podemos si no lo de... decidir en la semana, Sí, hacer una pequeña encuesta. exacto. Sorpresa, si no. Ujú. Pero bueno, todavía quedan muchos temas por hablar. Ah, bueno, mira. Tenemos uno que propuso Bulón, que me parece interesante, que es la ansiedad. La ansiedad. Mm, Y Sí, también, es un buen tema. sí, Solo que es un tema un poco difícil de hablar, eh, con poca información.
Siento que es un tema para el que tenemos que prepararnos, inclusive hacer algunas preguntas con profesionales. Bueno, nos disponemos a hacerlo. Sí, yo creo que estoy bien. Tengo que mentalizarme a Dale. prepararme. Bueno, vamos a tomar ese tema entonces de la ansiedad en, en honor al James. Hay que poner un chance en la pantalla del próximo Sí, martes. parecito. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes por Twitch. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Carmen? Nos pueden encontrar además de Twitch, que estamos como Sony Jordison, que es el canal de Sol donde grabamos esto. También nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube como Terapia de Grupo. Ahí nos pueden escuchar o si quieren estar viendo la interacción de Sol, pues vayan a YouTube. En YouTube nos ven, en Spotify nos escuchan. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana con el tema de la ansiedad. Yo soy Suni Y yo soy Carmen. y esto fue Terapia de Grupa. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.